Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. ...2023... año de creerle al Señor Jesús. Tome su Biblia un momento, por favor, y ábrala en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer allí el versículo 21. Dice la palabra del Señor: después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Leamos todos el texto una vez más. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Pastor, ¿quieres venir un momento más y orar? Mientras el pastor viene, si alguien atrás, aquí hay dos puestecitos adelante, quiere estar acá, puede pasarse. Me le regalan, bueno, ya tienes tu micrófono. Vamos a orar dando gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias. Gracias porque no deja uno de sorprenderse cuando está viviendo el tiempo más crítico, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo, o como lo estaba viviendo Israel. Era una crisis nacional la que estaban viviendo y estaban a punto de ser apabullados, de ser masacrados. Pero Señor, la inspiración tuya vino al rey para que inspirara también al pueblo a decir: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Que esa sea nuestra inspiración en esta mañana, mientras escuchamos por medio de tu pastor, en los labios de él, la palabra que has puesto para venir a exhortarnos a la gratitud. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Sí, querida iglesia, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Porque bueno es Dios. Diga conmigo, porque bueno es Dios. Así que vamos a dividir esta predicación en dos capítulos. En la primera parte vamos a tratar de entender el contexto de ese texto que acabamos de leer. Y en el segundo capítulo veremos qué significaba lo que ellos estaban haciendo. La Biblia nos cuenta que hay un momento en que el reino de Israel se divide en dos. Al reino que queda en la parte norte del país se le empieza a llamar el reino de Israel. Y al reino que queda en la parte del sur se le conoce como el reino de Judá. Y esta historia se va a vivir precisamente en el reino del sur. Después de muchos años que David había sido rey, un descendiente suyo llegó al reino y su nombre era Josafat, el rey Josafat. Y el texto nos dice que después de consultar con el pueblo,
Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Así que lo que va a ocurrir es una orden real, una orden del rey. Entonces les decía que en ese antiguo reino de Judá hubo un rey llamado Josafat. Y este rey Josafat es descrito en la palabra del Señor como un buen rey. En términos generales, él hizo cosas que lo caracterizaron como un buen rey. Hubo 2 pecados que cometió, sin embargo, Dios tuvo compasión de él, pero la Biblia dice que se caracterizó porque buscó al Dios de Israel y se caracterizó además por instruir a la nación a que buscara al Señor. Era un rey que no estaba promoviendo la gloria para sí mismo, él no deseaba que la gente le honrara a él. Él no estaba buscando que la gente glorificara sus obras, sino que él mismo buscó al Dios de Israel, se humilló ante el Señor y le decía a la gente cómo debían volverse al Señor. Los instruía a eso. No era un rey que practicara la inmoralidad y enseñara la inmoralidad. No era un rey que viviera siendo corrupto y le enseñara a la gente a ser corrupta. Por el contrario, él instruía a la nación a que buscara al Señor. Qué bueno es cuando una nación o un país tiene un rey, un gobernante que busque al Señor y que instruya a la gente a que busque al Señor. Pero también la Biblia nos dice que se caracterizó porque adoró solo a Dios y no a los Baales. Los Baales eran los ídolos, como se conocían en aquel tiempo, ídolos que normalmente la gente empezaba a brindarles sacrificios y que se caracterizaban por ser esas costumbres muy diferentes a lo que Dios demandaba de su pueblo. ¿Y por qué es importante resaltar esto? Porque a diferencia de otros reyes, la Biblia menciona que Josafat adoraba solo a Dios. Hubo otros reyes que adoraban a Dios, pero adoraban también a otros dioses. Y a Dios le enojaba eso, porque Dios deseaba que el rey que gobernara su pueblo y su pueblo le dedicaran a él todo su corazón y que fueran genuinos y fieles en su sentir. También la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 6, que Josafat anduvo con orgullo en los caminos del Señor. Y este anduvo con orgullo no significa que fuera orgulloso en el sentido negativo de la palabra, sino que lo que está tratando de decir es que no se avergonzaba de caminar con Dios. Él no se avergonzaba de postrarse ante Dios, no se avergonzaba de consultar a Dios frente a toda situación que tuviera que tomar. No se avergonzaba de decirse y sentirse y expresarse como un Dios, como un rey, que aunque era el rey, la persona más importante del reino, siempre se sometía a la voluntad de Dios. La Biblia dice que además nombró jueces que instruyeran en justicia al pueblo del Señor. Así que él practicaba la palabra de Dios, él vivía con ejemplo, él instruía, pero hubo un momento en que dijo, yo no puedo solo, así que nombró jueces para que le enseñaran a la gente cómo vivir la ley del Señor. También la Biblia nos dice que llegó a tener un ejército de 1.160.000 soldados. Usted encuentra esto ahí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 14 y siguientes. Piensen esto. 1.160.000 soldados. Es un ejército inmenso. Creo que en Colombia tal vez vamos por la mitad entre fuerzas militares y de policía. Tal vez superamos las 500.000, los 500.000 hombres que están en el ejército y la policía. Ahora piensen esto, 1.160.000 hombres. Pero era un país que no era tan grande como Colombia. Era un país que escasamente podía ser como Medellín y el área metropolitana, y tenía este ejército. Por causa de cómo se comportaba con Dios, la Biblia dice que Dios le dio un reino firme, Dios lo afirmó. Y la Biblia además dice que Dios le dio muchas riquezas y muchos honores. Usted encuentra esto en el versículo 5 en la parte B del segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Así que todo parece que va muy bien. Sin embargo, un día el rey Josafat cometió un pecado. Hizo alianza con un rey a quien Dios detestaba.
era el rey que estaba en el norte del reino de Israel. Recuerde, este es el rey del reino del sur que se llama Judá. Y salieron a pelear y el otro lo convenció de que salieran a pelear y estuvo a punto de perder la vida. Y Dios le dijo por medio de un profeta: me ha desagradado lo que has hecho porque has hecho alianza con aquellos a quienes yo detesto. Diga a la persona que tiene a su lado: Dios también detesta gente. Así que si Dios detesta gente, a Dios le molesta que nosotros hagamos alianzas con esas personas que Dios detesta. Y entonces Dios le manda a decir: estoy molesto contigo, pero Dios le dice: pero sabes, he visto que has hecho cosas buenas, así que te perdono esta. Y le pasó esa falta. Ahora bien, un día Josafat recibió la noticia de que un número inmenso de soldados de un ejército conformado por 3 naciones diferentes venían a atacarlo. Le dijeron a Josafat, él no vio ese ejército, le dijeron: rey, hay 3 países que se han unido contra ti. La gente de Madián, los madianitas, los moabitas y los meunitas. Y tenía que ser tanta gente que Josafat pensó: ni siquiera con este ejército de 1.160.000 hombres soy capaz de combatir a este ejército tan poderoso que viene contra mí. Así que los que venían era una mayoría inmensa. Pero además, parece ser que cuando uno ha pecado contra Dios, uno queda con una leve sensación que en algún momento vendrá la reprensión o la disciplina del Señor. Y la Biblia va a decir que ante esta noticia, Josafat sintió mucho miedo. Diga conmigo: mucho miedo. Mucho miedo significa que le dio dolor de estómago, se estresó, el corazón se le puso a 1000 y usted mismo ha experimentado lo que significa sentir mucho miedo. Y cuando llegó a esa sensación de tener mucho miedo frente a esa noticia que ha escuchado, Josafat no dijo: bueno, pues ahí tengo un poderoso ejército, con este me voy a defender. Él hizo algo diferente. Decidió no confiar en su poderoso ejército, sino que decidió consultar al Señor. ¿Cómo lo hizo? Pues proclamó un ayuno en todo el país donde todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños, incluidos los más pequeños, se presentaron ante el Señor. Vengan todos por orden real. El rey convoca a todos. Va a proclamar un ayuno. Y estando allí, cuando ya todos han venido y se han congregado, el rey Josafat levantó una oración en la que demandó ante Dios a las naciones que ahora se habían levantado contra él y contra el reino. Dios, cuando tú nos traías y nos traías a nuestros antepasados caminando por el desierto, tú nos dijiste que cuando llegáramos a los países de estos que nos quieren atacar hoy, pasáramos derecho y no les hiciéramos daño, pero a ellos han olvidado eso y ahora se han levantado contra nosotros. Esa fue una de las demandas que presentó Josafat. ¿Se ha dado cuenta que hay gente a la que uno le perdona la vida, le perdona la reputación, le perdona la dignidad, uno decide pasar derecho y con el paso del tiempo esas personas se vuelven en contra de uno? Josafat fue y demandó eso ante el Señor. Y estando allí reunidos, mientras Josafat hacía esta oración, la respuesta de Dios no tardó mucho. Ese mismo día, Dios trajo una respuesta para Josafat y para su pueblo. Vamos a leer los versículos 13 al 17. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Y miren esto: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente en línea directa de Benaías, Geyel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía.
Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Y sigue hablando el Espíritu del Señor. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¡Qué descanso! Pero observe esto, Dios no dice: no, tranquilos muchachos, yo me encargo de ellos, váyanse para su casa a dormir, descansen, disfruten la vida. Dios les dice, suban, van a ir al campo de batalla. Pero Dios les dice, van a ir, se van a preparar, no es para dentro de 15 días, es para mañana. Pero ustedes no van a tener que disparar ni una sola flecha, ustedes no van a derramar sangre, yo me encargaré de este asunto. Cuando escucharon estas palabras de parte de Dios, Josafat y todos los habitantes del país, ¿sabe qué hicieron? Se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Al otro día, salieron al campo de batalla tal como el Señor le había indicado a Josafat y a toda la nación. Pero va a ocurrir algo que me impacta tremendamente, y es que, aunque Dios había dicho que toda la nación debía quedarse quieta en el campo de batalla y ver cómo Dios pelearía por ellos y los salvaría sin que ellos usaran una sola arma, el rey Josafat tuvo el sentir de hacer algo. Versículo 21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Qué interesante. Dios dice, no hagan nada. Y normalmente cuando un ejército va a la batalla, lo que menos quiere hacer es ruido para no decirle al enemigo cuál es su posición. Y Josafat, viendo que Dios ha roto todo el esquema de batalla, toda la estrategia, Josafat dice, a esto le falta algo. Vamos a cantar. Y vamos a cantar con un salmo que es el Salmo 136 y enseguida veremos. Y dice la Biblia que puso a los cantantes y a los músicos adelante del ejército. Versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Qué interesante. Dios dice, no hagan nada. No van a pelear. No es su batalla. La batalla es mía. Y el rey dice, en gratitud, vamos a levantar un cántico de alabanza a Dios. Y cuando levanta el cántico de alabanza, los enemigos se asustan, Dios desciende, pone emboscadas y la Biblia es muy clara en decir, el Señor puso emboscadas contra los amonitas. Ese día los enemigos de Josafat fueron derrotados por completo. Pero la historia no termina ahí. La Biblia nos dice que luego de todo esto, todos los hombres de Judá que habían salido con el rey Josafat a la guerra no encontraron a un ejército de 3 naciones, sino los cadáveres de los guerreros que los querían exterminar a ellos. También encontraron un botín tan grande que se demoraron 3 días en recogerlo. Después de esos 3 días, el rey Josafat y todos los hombres de Judá regresaron a Jerusalén y no dijeron, vámonos cada uno para su casa, muchachos, buena pelea, buena batalla, hemos visto la gloria de Dios. La Biblia dice que
cuando llegaron a Jerusalén, lo primero que hicieron fue entrar al templo del Señor y con instrumentos volvieron a alabar al Señor. Al pensar en esta historia, usted observará que todo el tiempo, toda la narración está rodeada de un hecho, y es que hubo cánticos. Cantaron en el ayuno, cantaron cuando Dios envió su espíritu para que el profeta diera dirección. Cantaron cuando iban hacia la batalla en el desierto de Tecoa. Cantaron cuando Dios les dio la victoria. Cantaron cuando iban de regreso a Jerusalén y cantaron cuando entraron en el templo de Dios. La pregunta es, ¿qué era lo que estaban cantando? ¿Qué cantaban? Y el versículo 21, lo repetimos, nos dice que el cántico era: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Pero ese cántico no estaba compuesta solo de esa frase. En realidad, este cántico es el título del Salmo 136. Hoy estamos celebrando nuestro Día de Acción de Gracias. Y el sentido de este día no está dirigido solo a que agradezcamos por cosas o por situaciones que nos han producido satisfacción. Al pensar en lo que Josafat y su país vivieron mientras eran amenazados, encontramos que la realidad de la adoración de ellos hacia Dios estaba completamente dirigida a reconocer la bondad de Dios. ¿Y por qué afirmamos esto? Porque para poder entender qué era lo que ellos estaban cantando, nos tenemos que dirigir allá, al Salmo 136. Y entre el título de la canción, que se nos dice en el versículo 21 del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, y el comienzo de la canción, hay una diferencia inmensa. Volvamos un momentico al versículo 21. Observe la parte que está resaltada. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Ese es el título. Pero miren cómo comienza la canción. Versículo 1 del Salmo 136. Den gracias al Señor, dígalo usted conmigo, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Observa que esta parte que está resaltada acá no está en segundo libro de Crónicas. La razón es porque en segundo libro de Crónicas solo nos dio el título. Así como cuando uno le dice aquí a los de la alabanza, ¿qué cantamos? Y uno dice, porque bueno es Dios. Ellos ya saben, pero es solo el título. Pero resulta que la canción empieza con esta verdad y es porque Él es bueno. Así que no es dar gracias por dar gracias, es dar gracias porque hay un motivo. Pero cuando estaba escribiendo este sermón, me di cuenta que hay tantas palabras que son tan difíciles de definir y una de ellas es la palabra bondad. ¿Qué será ser bueno? Se dice que bondad es la característica que tiene alguien bueno y eso suena muy lógico y casi que ridículo expresarlo así. Bondad es característica que tiene alguien bueno, eso es casi que redundar. Pero es necesario entonces pensar, ¿y qué es ser bueno? Y viene otra definición. Ser bueno es tener la tendencia natural a hacer el bien. Si esto es verdad, entonces no tenemos un ejemplo real en el que conozcamos a alguien que tenga la tendencia natural a hacer el bien. Usted y yo tenemos la tendencia natural a hacer el mal. ¿Hemos aprendido a hacer el bien? Sí. ¿Nos gusta hacer el bien? Sí. Pero nuestra tendencia natural es hacer el mal. ¿Qué es más fácil ante una situación donde nuestra dignidad peligra? ¿Decir la verdad o decir una mentira? ¿Qué es más fácil cuando uno va en el vehículo y ve a una muchacha bonita que está pasando con ropa sensual? ¿Mirar o no mirar? ¿Qué es más fácil hacer cuando uno daña algo que es valioso para otra persona? ¿Esconderlo o exponerlo? Tenemos la tendencia a hacer el mal.
Así que cuando estamos diciendo que Dios es bueno, lo que en realidad estamos diciendo es que solo Él es bueno. Diga conmigo, solo Dios es bueno. Usted podría afirmar de alguien que es una buena persona porque hizo algo en favor suyo. Sin embargo, eso que esa persona hizo por usted y usted califica como buena, pudo haber perjudicado a alguien más. Permítame, le pongo un ejemplo. Usted acaba de llegar a un banco a hacer una gestión. Usted acaba de llegar y hay una fila inmensa, pero un funcionario le dice a usted, venga, venga, pase por aquí a mi cubículo. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a salir contento diciendo, qué bondad tuvo esta persona conmigo. Para usted fue bueno, pero para las personas que llevan una hora esperando su turno, sentirán que ese acto que usted califique como bueno, para ellos fue malo. Así que los seres humanos tenemos bondad relativa. Solo Dios es absolutamente bueno, solo el Señor. Dios no es como nosotros. La bondad de Dios que tiene para mí no lo lleva a Él a perjudicar a alguien más. Si alguien no es receptor de la bondad de Dios, sino que es receptor de su severidad, es por sus mismos actos, pero no porque Dios sea limitadamente bueno. Es decir, Dios no dice, voy a alimentar a Olguita y familia, y entonces alguien va a decir, le dieron el mercado que yo quería. No, Dios no tiene límites para su bondad. Entonces alguien dirá, pero entonces, ¿por qué algunas veces Dios es severo con la gente? La severidad que Dios le da a una persona no es porque le esté quitando bondad a esa persona para dársela a otra. La severidad de Dios hacia una persona es por sus mismos actos. Pablo en Romanos 11, versículo 22 dice, por tanto considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Así que quiero que piensen esto. Usted ha experimentado la bondad de Dios, pero usted tiene que cuidar su comunión con el Señor. Porque cuando no la cuidamos por medio de una íntima relación con Él, lo que en realidad está ocurriendo es que nos volvemos objeto de la severidad de Dios. Y seamos sinceros, ninguno de nosotros ha experimentado la tremenda severidad de Dios. Dios nos ha disciplinado como hijos. Dios nos ha corregido. Dios ha permitido que ciertas enfermedades lleguen para corregirnos, pero nos ha sanado. Dios ha permitido momentos de escasez, pero nos ha corregido. Pero ninguno ha experimentado esa severidad de Dios. Así que Dios es bueno porque esa es su esencia. Y también el apóstol Pablo habla de la bondad de Dios como un cúmulo de riquezas. No es algo escaso. Versículo 4 de Romanos 2. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios? Observe las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Así que la bondad de Dios no es una acción pobre de Dios, no es una acción mediocre de Dios, no es una acción escasa de Dios. Hace parte de sus riquezas, las riquezas de la bondad de Dios. Ahora bien, les confieso que es imposible decir con precisión qué es la bondad. Sin embargo, la Biblia nos deja ver algunos actos en los que Dios demuestra su bondad. Esta mañana rápidamente vamos a ver 7 actos de la bondad de Dios. Primero, Dios es bueno porque le pertenecemos. Porque somos su propiedad. Dios es bueno porque Él es nuestro dueño. Y esto tiene que cambiar un poco nuestra manera de pensar, porque algunas veces vemos a Dios como si nosotros fuéramos el dueño de Dios. Hay personas que se acercan a Dios para pedirle a Él como si Él fuera su esclavo, como si fuera su sirviente. Algunos inclusive se atreven a darle órdenes a Dios. Veo a falsos profetas por el mundo predicando y diciendo, yo hace días me enojé con Dios y me enojé con Dios porque no me dio un avión. Hace poco escuché a uno que dijo eso. No cambies la idea. El dueño es el Señor. Tú y yo le pertenecemos al Señor.
El Salmo 16:2 dice, yo declaro, Señor, que tú eres mi dueño. Y mire esto, que sin ti no tengo ningún bien. Y esto ya debería animarnos a nosotros. ¿Quiénes somos? Somos propiedad exclusiva del Señor y en Él abunda el bien para nosotros. Qué equivocados están los que quieren vivir sin Dios, sin Dios. Qué equivocados aquellos que quieren vivir sin Dios y que lo único que tienen es una seguidilla de desgracias y de mal sobre sí mismos. Tengo dueño, soy del Señor, no pertenezco a nadie más. Es más, ni siquiera me pertenezco. Él como mi dueño conoce el valor que tengo ante sus ojos, valor que yo mismo desconozco acerca de mí. Él como mi dueño sabe cuidarme, Él como mi dueño sabe usarme para su propia gloria. Cuando Dios no es mi dueño, simplemente soy un esclavo, esclavo del pecado y títere del diablo. El Señor Jesús en Juan 8:34 dijo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Sin embargo, cuando le pertenecemos a Él y Él es nuestro dueño, Él nos ha dado libertad. En segundo lugar, Dios es bueno porque nos libera del pecado. En el Salmo 25:8 dice, bueno y justo es el Señor. Y miren esto, por eso les muestra a los pecadores el camino. Me ha parecido interesante que en varias películas que muestran el llamado holocausto nazi que hicieron los alemanes contra judíos, moros, negros e inclusive árabes y gitanos, pero específicamente contra los judíos, hay una escena que constantemente se repite al final de cada una de esas películas. Aunque sean producidas en distintos momentos de la historia, por distintos directores, distintos actores y distintos enfoques, hay una escena que siempre tiene esa película. Me refiero a la escena en que los sobrevivientes son liberados por el ejército de los aliados y todos empiezan a caminar fuera de sus campos de concentración rumbo a la libertad. En ocasiones los muestran caminando junto a los soldados que van a caballo. Otras veces los muestran junto a soldados que van en tanques de guerra, pero siempre todos van caminando por algo que se entiende como el camino de la libertad. Así es Dios. Él nos muestra en su bondad el camino para salir de la esclavitud del pecado. Algunas veces por medio de un amigo que nos habla de la palabra de Dios. Otras veces por medio de un cántico que tocó nuestro corazón en el que Dios nos llevó al arrepentimiento. También por medio de una iglesia en la que encontramos una familia. Pero siempre Dios nos muestra un camino en el que nos invita a abandonar el pecado. Las formas son muchas, pero al final el camino de la libertad es uno y se llama Jesús. No hay alguien que pueda conocer a Jesús si Dios no le muestra ese camino. Este texto dice, bueno y justo es el Señor, por eso les muestra a los pecadores el camino. Pero Jesús, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. En tercer lugar, Dios es bueno porque nos da la felicidad de confiar en Él. Versículo 8 del Salmo 34. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. No es fácil confiar en alguien, pero mire que tampoco se necesita para empezar a desconfiar de una persona. Anoche me encontré con una persona mientras estaba haciendo una gestión con mi esposa y me preguntó por un amigo que teníamos en común y le dije, de vez en cuando hablamos, y me dijo, yo no volví a hablar con él. Corté todo vínculo de amistad porque una vez le pedí que me vendiera un producto de los que él hace, me fui para Israel con ese producto y cuando llegué a Israel ese producto estaba malo, casi me envían a prisión. Y yo pensaba, pero ¿por qué no pidieron perdón? ¿Por qué no arreglaron? Y esta persona seguía hablando, pero después dijo, ¿cómo puedo volver yo a confiar en una persona que me vendió un producto malo?
Yo me lo llevé y estuvieron a punto de meterme a prisión por haber llevado ese producto. Qué fácil es perder la confianza en alguien. Qué fácil es decirte, ¿sabes qué? No te creo. Qué fácil es pedirle explicaciones a alguien y que esa persona empiece como a tragar saliva o a titubear o a gaguear un poco y uno diga, te me está diciendo mentiras. Qué difícil es volver a confiar en alguien que uno sabe que hizo algo, pero esa persona lo niega a pie juntilla. Qué difícil es creer en alguien que uno sabe que está mintiendo, pero le dice a uno en la cara que uno es el del error. Nuestro Dios no es así. En Él podemos confiar. Y el Salmo dice, por la bondad del Señor. En cuarto lugar, Dios es bueno porque recompensa a los limpios de corazón. En el Salmo 73, versículo 1 dice, en verdad, y es un signo de admiración el que viene a seguido de esta expresión, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Y esto habla mucho de lo que somos nosotros, para nosotros mismos, en nuestra independencia, en nuestra intimidad, en nuestro secreto. Todos nuestros problemas con Dios empiezan en el corazón. Del corazón salen nuestras malas palabras, del corazón salen nuestros malos pensamientos. El Señor Jesús dijo que de nuestro corazón sale la inmoralidad sexual. Todo lo malo sale de nuestro corazón. Pero aquí el Salmo está diciendo que Dios muestra su bondad con los puros de corazón. ¿Cómo podré encontrar la bondad del Señor? Y preguntémonos en esto, ¿hay pureza en mi corazón? Una cosa es que yo no haga el mal, pero otra cosa es que dentro de mí, en mi corazón, yo lo disfrute, aunque nadie se dé cuenta que lo estoy haciendo. Hay hombres que jamás han sido infieles a sus esposas, nunca han tocado a otra mujer, nunca se han acostado con otra mujer, nunca han besado a otra mujer, pero en su corazón viven todo lo que no hacen afuera, se imaginan todo lo que no hacen afuera, piensan todo lo que no manifiestan hacia afuera. Hay personas que con sus jefes son honestas con sus palabras y con sus actos, porque aparentan ser buenos, pero por dentro tienen murmuración, tienen codicia, tienen rabia, están enojados. En este texto queda sin fundamento el argumento que muchas veces nos produce ruido mental, desesperanza y rabia. ¿Acaso no le produce a usted mucha molestia ver la prosperidad de los malvados? ¿Por qué prosperan los injustos? ¿Por qué les va bien a los malos? E inclusive hemos dicho, ¿por qué bendice Dios a los perversos? No, hermanos. Lo que aparenta ser bondad para los malos no es más que cosas pasajeras para ellos. Son trampas para ellos. Por favor, entienda esto a partir de hoy para el resto de su vida. Dios no bendice a los malos. Dios no aprueba el camino de los injustos y perversos. La prosperidad de los malos no es bondad de Dios, es una trampa. El Salmo dice que la bondad de Dios es para los que son sinceros y puros de corazón. La bondad de Dios está reservada para los que le aman. La bondad de Dios está para aquellos que van y le dicen, Señor, tengo una lucha con esta tentación. Me siento pobre y débil, pero vengo delante de ti para que limpies mi corazón. Cuando veas a alguien malo, perverso y pecador en prosperidad, mientras tú estás en situación de dificultad, recuerda que la bondad de Dios es para ti aunque estés necesitado, pero la prosperidad del malvado es una trampa que también viene de Dios. El salmista continúa diciendo, versículo 18, en verdad los has puesto en terreno resbaladizo y los empujas a su propia destrucción. En un instante serán destruidos, totalmente consumidos por el terror, como quien despierta de un sueño. Así, Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. En quinto lugar, Dios es bueno porque nos perdona.
Versículo 5 del Salmo 86. Tú, Señor, eres bueno y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Una cosa muy buena es que Dios nos libera del pecado, como ya dijimos. Es muy bueno que Dios nos muestre el camino del arrepentimiento, como ya dijimos. Pero otra muy diferente es que Él nos perdone. Hace algunos días Victoria hizo algo que no he podido recordar y que no nos gustó a la mamá y a mí. Repito que aunque fue algo malo, no puedo recordar. Victoria es mi pequeña hija. Mañana, si Dios quiere, cumple 22 meses. El caso es que yo me sentí tan molesto con lo que Victoria hizo que me retiré a mi oficina en la casa y cerré la puerta mientras la mamá reconvenía a la niña. Unos minutos después, la niña llegó tocando la puerta y entre lágrimas me dijo que si por favor la perdonaba. Y yo, que no soy Dios y que soy malo de nacimiento, le dije esto: sí te perdono, pero no quiero hablar contigo en este momento. Queridos hermanos y amigos, le rompí el corazón a mi bebé. La niña empezó a llorar como nunca lo había hecho. Mientras tanto, mi esposa volteó, me miró y entre labios me dijo: eso le dolió más que cualquier otra cosa. No pude resistir eso, tuve que agacharme, abrazarla y sentí que quedó todo el día como aplanchadita, como aplastadita. Y aunque tuvo un final feliz en el que el castigado fui yo por el dolor que mis palabras le causaron a mi hija, traigo a colación esto para decirles: Jesús nunca te dirá, te perdono, pero no quiero hablar contigo. Nunca. Jesús sabe perdonarnos. El Señor perdona, pero además sabe hacerlo. Eso es lo que acabamos de leer. Mire el texto una vez más, versículo 5 del Salmo 86. Tú, Señor, eres bueno, mire esto, y sabes perdonar. Jesús no es de los que dice, te perdono, y en un año te dice, venga, yo lo recrimino por lo que usted hizo. Jesús no dice, te perdono, pero en unos días hablamos de esto cuando yo esté más tranquilo. Nuestro Dios, que es Jesús, sabe perdonar. La Biblia afirma que además Él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar. En Miqueas 7:19 dice, tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Y sabe que hasta no hace mucho yo entendí este texto. Ustedes recuerdan que hace poco hubo un submarino que se perdió en alta mar. Y en el mundo empezaron a buscarlos desde el espacio, desde el mar. Trataban de hacer mapas para tratar de ubicar dónde estaban. Y entonces empezaron a decir, tienen oxígeno para tantas horas. El problema es que se apague el submarino y entonces empiece a descender. Resulta que empezaron en los medios internacionales e inclusive en Colombia a dar explicaciones. Si el submarino se apaga y el oxígeno se acaba, el submarino se va a hundir. Pero al hundirse va a explotar y no van a quedar restos ni del submarino ni de las personas. Cuando la Biblia está diciendo que Él los va a arrojar al fondo del mar,
No se imagine usted un pedacito de papel como el que usa uno cuando juega amigo secreto y que quedó allá y que de pronto se puede coger. Que sean arrojados al fondo del mar todos nuestros pecados significa que Dios mismo hará que desaparezcan por completo. Serán explotados, serán desaparecidos. En sexto lugar, Dios es bueno porque su gran amor perdura para siempre. Vamos a leer varios textos que parecen iguales. Salmo 100, versículo 5, que tanto repitieron hoy los niños. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Salmo 106, 1. Aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Salmo 107, 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Salmo 118, 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Salmo 136, 1. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. En ocasiones uno escucha a cristianos y hasta uno siente la tentación de decir, es que no siento el amor del Señor, ni siquiera siento al Señor mismo. ¿Dónde está el Señor ahora que estoy pasando esta situación? No sé usted qué concepto tenga del Señor, pero yo creo lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que su gran amor perdura para siempre. Y ese siempre no está limitado a nuestra sola existencia. Nosotros los cristianos tenemos una fiel promesa que Jesús ha hecho. Él nos va a resucitar. Esa promesa de Él es para siempre. ¿Qué viviremos en la eternidad? Su gran amor, porque su gran amor perdura para siempre. ¿Qué viviremos en el cielo? ¿Qué cantaremos acerca de su bondad y acerca de su gran amor? ¿Se acuerda que les mencioné que Josafat estaba muy asustado cuando escuchó la noticia de estos ejércitos que venían contra él? Sé que muchos de ustedes están muy atemorizados porque han bajado las finanzas, porque han tenido economías que venían saludables y de un momento a otro empiezan a tener dificultades. Sé que algunos están muy preocupados por lo que va a ocurrir en 2024. Sé que se nos ha convertido en pan de cada día ver las decisiones de los gobiernos de este lado del mundo y en términos generales del mundo y cómo afectan a la población, cómo afectan a la gente. Creo que todos estamos viendo que definitivamente no hay buenos gobiernos porque ni los de derecha ni los de izquierda piensan en la gente. Sé que algunos están preocupados porque a partir de enero empieza a subir el diésel, que es un combustible para vehículos que normalmente son de carga para transportar alimentos, y eso significa que los alimentos van a incrementar su precio, y eso significa que la canasta familiar va a incrementar su precio. Sé que algunos están preocupados porque hicieron créditos y las tasas de interés han subido y ahora se dan cuenta que las cuotas han subido más. Sé que algunos están preocupados porque si este año fueron a comprar ciertas cositas al supermercado y estaban muy costosas, ¿qué va a pasar el próximo año cuando vengan estos incrementos? Todos tenemos temores. Pero hay una sola forma de enfrentar nuestros temores: dando gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. ¿Qué pasará en 2024? En términos de lo de acá, no sabemos. Pero usted y yo tenemos una mejor esperanza. El Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre. No te ha faltado alimento, no te ha faltado provisión. Y si te ha faltado algún día,
Porque algún día hay momentos en los que uno se come la última papa frita o el último huevo. Hay momentos en los que uno se lo come, el último. Pero el amor del Señor es inagotable. Y si hay alguien que dice, es que tengo una deudita pendiente con Dios. Hay cosas que he hecho y yo sé que no agradan a Dios y sé que Él es bueno, pero yo soy malo. Séptimo, Dios es bueno porque es compasivo. Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Tú no necesitas ser lo que crees que Dios quiere que tú seas. Tú no necesitas ser lo que crees que Dios quiere que tú seas. Tú ya eres lo que Dios quiere que seas. Eres su creación y por eso el Señor es compasivo contigo. La religiosidad te dice que tú tienes que llegar a ser lo que se cree que Dios quiere que seas. Pero tú eres su creación y Él es compasivo contigo. Si hay alguien que está atemorizado porque así como Josafat pecó, ha pecado contra el Señor, recuerde esto, el Señor es compasivo. Y la palabra compasión en la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, es una palabra que significa dolor de entrañas. La palabra compasión es la palabra griega splanchnomai. Vamos a hablar griego todos, diga splanchnomai. Ya hablamos en francés esta mañana, ya hablamos en español, hablemos en griego. Splanchnomai. ¿Sabe qué es splanchnomai? Que a uno le duele aquí adentro. Que a uno le duele aquí adentro. Una cosa es ir por la calle y ver a alguien pidiendo comida y uno dice, ay, qué pesar, y uno sintió una cosita ahí, pero siguió y ya se le olvidó. Y otra cosa es cuando la necesidad de otro se le mete a uno en el pensamiento todo el día, toda la noche, y además en las entrañas, y uno empieza a tener una sensación de profundo dolor. Eso es lo que siente el Señor por usted y por mí. Compasión. ¿Por qué es bueno el Señor? ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? El Dios que hizo todas las cosas, que creó todas las cosas, sintiendo dolor de entrañas por nosotros. El Dios que es dueño de todas las cosas, sintiendo un profundo dolor por nuestra situación. Y nosotros algunas veces diciendo, no, es que Dios me abandonó. No, no, no. Él está sintiendo profundo dolor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Padre, esta mañana te damos gracias. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de Íntima Devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. 2023, año de creerle al Señor Jesús.